Ayer hice mensaje para hoy y era muy largo, no pude mandarlo. Entonces voy a tratar de acortarlo hoy. Voy a hablar de dos personas que se ven en el tiempo de Semana Santa. Dos personas bastante interesantes y importantes en la historia de Cristo. Uno cumplió una profecía de Cristo que iba a estar con los ricos. Las dos personas, tal vez ya sospechen que son José de Arimatea y Nicodemo. Y esas dos personas se clasificaron como discípulos en secreto. Así lo dice de José de Arimatea, que cuando pidió el cuerpo de Cristo lo clasificaron como un discípulo, pero en secreto. Y Nicodemo siempre le rechazan diciendo que fue cobarde porque fue a Cristo de noche, tenía miedo. Yo quiero pensar en otra manera a esas dos personas. Eran cristianos creciendo, cristianos que no eran maduros como deben, pero sí estaban luchando. Vamos a examinar los dos ejemplos. Primero, ¿cuándo creyó José de Arimatea? Por tradición, creen que se creyó en Juan 2, cuando Cristo limpió el templo y dijo algunas cosas bien interesantes porque le acusaron, le preguntaron, ¿por qué hace estas cosas? Y los judíos respondieron, ese es el versículo 2 en capítulo 2. Los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él está hablando de su cuerpo. Entonces, es el versículo 23, entonces en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba en ellos porque conocía todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. Muchos quieren usar ese pasaje para decir, bueno, tenía pensamiento, pero no estaba aquí en el corazón. Perdón. La frase creer en su nombre, creer es una palabra técnica en la palabra, especialmente en Juan, de creer, punto. No es grado de creer, es creer o no creer. Al creer, tiene vida eterna. Esa es la palabra técnica. Ahí en Juan 2, Cristo profetizó de su muerte y de su resurrección. Ok, vamos a hablar de Nicodemo. ¿Cuándo creyó Nicodemo? Yo creo que el proceso de creer empezó en Mateo 2, 1 a 6, cuando los magos llegaron a Herodes diciendo, sabemos que viene el rey. ¿Dónde va a nacer? Y Herodes fue a los escribas, fue a los sacerdotes, y Nicodemo fue uno de ellos. Y preguntar, ¿dónde va a nacer el Mesías? Y ellos dijeron, ustedes saben, en Belén. ¿Qué cosa interesante de esto? Supieron que vinieron magos del oriente, todo Jerusalén lo sabía, pero esas personas no fueron a Belén para buscarle. Quedaron en sus templos, pero no fueron. Pero yo creo que esa fue la primera vez que escuchó Nicodemo. Pero ustedes saben que la Biblia habla de un encuentro entre Nicodemo y Jesús. Y eso está en Juan 3.
Pero también sospecho que Nicodemo estaba en el templo cuando Cristo dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero en Nicodemo, en Juan 3, ahí va Nicodemo de noche. Otra vez gente dice que, qué cobarde. Tal vez. Que sencillo, no, tal vez. Pero hay otro pensamiento. Tal vez estaba trabajando todo el día. O tal vez ese fue el único tiempo que pudo estar a solas con Cristo. Para preguntarle uno a uno, cara a cara. Lo importante para mí fue a preguntar a Jesús. ¿Y nosotros? Tenemos problemas, vamos a personas para quejar en vez de ir en oración. Señor, ¿qué hago en este caso? Eso es lo que hizo Nicodemo. Fue a Jesús y dijo, explíqueme esas cosas. Entonces Jesús empezó a hablarle de cosas espirituales, porque era sacerdote. Versículo 3. Respondió de Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿qué dijo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está diciendo Cristo, hay 2 tipos de nacer de nuevo. No es de carne. El segundo es algo espiritual. Y después Cristo pone un ejemplo para que entienda bien Nicodemo. El ejemplo está en Juan 3:14. Jesús usó un ejemplo del Antiguo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Es bien obvio. Y yo creo que Nicodemo dijo, ya entiendo. ¿Ustedes saben la historia? Los israelitas estaban quejando de la maná, quejando de esto, quejando de todo. Entonces mandó Dios serpientes y picaba a la gente y murieron. Entonces fue Moisés a Dios y dice, ayúdanos. Entonces ofreció la curación. El remedio. Entonces le mandó... le hizo un serpiente de bronce y la puso en un palo, bien parecido a Cristo guindado en la cruz. Y dice, cada quien que va allá y mira la serpiente, será salvo. Salvo de su enfermedad. Pero, ¿qué tenía que hacer primero los israelitas para ir a ver? Tenía que creer. Cuando dice creer, es toda la persona. Creer. Y dice, todos los que creen en él, 15, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro ejemplo que tenemos en Juan 7, pero lo voy a saltar por tiempo. Juan 8. Hay una diferencia o una ampliación de creer y ser discípulo. No es siempre igual. Y esto muestra la idea de después de creer hay tiempo de crecimiento. Como los en Juan 2 creyeron, pero no estaban listos para crecer un poquito más. Oigan esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. La palabra técnica. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, de la verdad os hará libre. Y respondió, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos a nadie. ¿Cómo dices tú,
seréis libres. Ahí estaban los judíos quejando con Cristo, argumentando, discutiendo, pero ahí estaba Nicodemo. En Juan 10, Jesús está hablando de los duros de corazón. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Ustedes saben qué pasaron. Se enojaron con estas palabras y le quisieron apedrear. Ahí estaba Nicodemo. Ahora llegamos a la cruz. ¿Qué reacción esperamos a esos dos amigos encubiertos, en secreto, cuando al fin mire la cruz de Cristo? Mire que Cristo ya muere, ya ha muerto. Yo estoy casi seguro que pensaron en Isaías 52, empezando en 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatado. ¿Qué está diciendo? Cristo sufrió y dimos la espalda. Actuamos como creyentes en secreto, escondidos, cubiertos. Eso es lo que hicieron los israelitas. Todos nosotros descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo creo que esos dos hombres al fin, pensando en esos versículos, dijeron, ya no más, ya no. Eso es suficiente. Vamos a hacer algo. Y fueron a pedir el cuerpo de Cristo. Punto. La historia no termina. Hay otro evento tan importante como la cruz. La cruz pagó el precio de nuestros pecados, pero no nos da vida eterna. Según 1 Pedro, hay otra cosa que nos da la vida eterna, mezclado con la cruz. 1 Pedro 1:3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la cruz y resurrección que cumple todo el ministerio. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento está escrito a personas que están en proceso de crecimiento. Algunos secretos, algunos medios secretos, algunos descubiertos, pero todavía faltan. Romanos 12 dice, presentad vuestro cuerpo. Efesios dice, no entristezcáis el Espíritu Santo, pero sed lleno del Espíritu Santo. ¿Qué está hablando? Está hablando de quitar la cobija y presentar la cara al público. Efesios 5 dice, despiértate. Hicimos canción de esto. Efesios 6, poned la armadura de Dios. Gálatas dice, vestíos de Cristo. Juan 15, améis unos a los otros. ¿Qué está haciendo? Actuar como cristiano. Segundo Corintios dice 5,
Sois embajadores de Cristo. Vaya, usemos esta habilidad. Salimos de la oscuridad, salimos de ser secretos. Romanos 6 dice, ¿seguimos en pecado para mostrar la gracia de Dios? No, en ninguna manera. Le pregunto, ¿somos cristianos escondidos o somos cristianos descubiertos, revelados? Muchas gracias.